Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy con la licenciada Olivia Santamaría, que es representante de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo desde Chiclayo. La licenciada Olivia es licenciada en Biología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y tiene un magíster en Biomedicina realizado en la Universidad de Castilla, en España. Actualmente, ella es docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica Santo Toribio en Mogrovejo y participó en una investigación sobre los receptores Notch en macrófagos humanos en el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas en España. Además, también ha hecho investigaciones sobre resistencia bacteriana en el Laboratorio de Biología Molecular de la Dirección de Investigación del Hospital Regional de Lambayeque. El día de hoy, la licenciada Olivia nos presenta la charla El papel de los receptores Notch en macrófagos humanos durante la inflamación. Los receptores Notch se expresan en los macrófagos durante el proceso inflamatorio tras la activación de diferentes receptores como los TRL4, en respuesta a estímulos proinflamatorios tales como el LPS. Su activación da origen a señales moleculares que llevan a la activación de numerosos genes diana, así como el aumento de la expresión y la activación de los factores de transcripción como el NF-beta, que favorece la expresión de citocinas proinflamatorias. La implicación de las proteínas Notch y sus ligandos en la activación de macrófagos durante el proceso inflamatorio se ha descrito especialmente en modelos murinos, pero existen pocos datos con las células humanas. Le damos la bienvenida a nuestra ponente Olivia. Buenas noches, Olivia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Voy a iniciar a compartir pantalla. Si pueden verla, me confirman, por favor. Sí, ya podemos verla. Genial. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer al Instituto de Genética Bárbara McClintock por esta invitación, ¿no? Por aceptar mi participación en esta ponencia, ¿no? Y bueno, hoy día es buena Semana Santa, aprovechando este momento, ¿no? Para poder compartir lo aprendido fuera del país a toda la comunidad. Veo que hay diferentes partes acá del mundo, aparte de Perú, o Chile, por ahí Colombia, México. No es un gusto poder compartirles y dar un alcance de lo que investigué fuera del país como parte de mi trabajo de posgrado allá en la Universidad Castilla-La Mancha. Ya habíamos mencionado en mi presentación, bueno, que hoy vamos a hablar sobre el papel de los receptores Notch en macrófagos humanos durante la inflamación. Voy a colocar aquí mi puntero, ¿no? Específicamente, no vamos a ver cómo estas proteínas que se encuentran expresadas en los macrófagos humanos y de forma activada de los monocitos cumplen un rol importante durante el proceso inflamatorio. Y específicamente vamos a ver cómo esos monocitos, una vez expuestos al lipopolisacárido, ya se ven expresada la vía Notch, tanto los receptores como sus ligandos, que están, ¿no? Previamente hay una comunicación un poco así, una ligación con la vía TLR4 y NF-κB. Entonces, ¿no? Vamos a ver el contenido de esta ponencia, ¿no? La he separado para mejor entendimiento en una introducción, un estado de cuestión, hipótesis, objetivos, materiales y métodos, resultado de discusión y finalmente las conclusiones. Para empezar, los monocitos, ¿no? La forma activada, que son los macrófagos, cumplen un rol muy importante en el sistema inmunológico de tipo innato, así como también adquirido. Tienen diferentes nombres dependiendo del nicho anatómico que puedan ocupar, ¿no? Por ejemplo, células de Kaffir en el hígado, microglias del sistema nervioso central. Y tienen diferentes funciones, como aquí está en la presentación, en inflamación, homeostasis, y contribuyen a la patología de enfermedades inflamatorias agudas y crónicas.
En inflamación, por ejemplo, una vez que ingresa algún tipo de microorganismo, estos monocitos dejan el flujo sanguíneo, van al sitio de la infección, reconocen de repente algunos patrones moleculares por sus receptores y viene todo el proceso de tipo inflamatorio, ¿no? Ahí está un rol. El segundo, la homeostasis, que se encargan de fagocitar, por ejemplo, a eritrocitos senescentes una vez cumplido su ciclo vital. Y en las patologías, por ejemplo, se ha visto que en el caso de macrófagos asociados a tumores, los famosos TAM, tienen un rol muy importante ya que permiten la formación de vasos sanguíneos, el proceso conocido como angiogénesis y por tanto favorece a las células tumorales a su migración y poder desencadenar una metástasis. Por otro lado, también se ha visto participación en enfermedades tipo arterioscleróticas, ya que estos macrófagos pues se encargan de fagocitar los lípidos, ¿no? Y constituyen las células espumosas. Pero de estas funciones que he mencionado, la que voy a abarcar es la inflamación, inducir la inflamación, ¿no? Ahora, estos monocitos, como les menciono, tienen una serie de receptores en su superficie, en su superficie. Uno de ellos son los receptores TLR o Toll-like receptor, ¿no? Que fueron los primeros estudiados. Hay diferentes tipos de receptores dependiendo del patrón molecular que van a identificar. Uno de ellos es el TLR4. Ahora, una vez que estos monocitos, por ejemplo, son inducidos por el EPS, ¿no? Viene la polarización de macrófagos. Estos monocitos que están en fase M0 cambian a fenotipo M1, que es un fenotipo de tipo clásico o inflamatorio, y que producen una serie de situaciones de tipo proinflamatorias, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 2, interleuquina 23, factor de necrosis tumoral TNF-alfa y el INOS en caso de modelos murinos. Pero también producen, pero en pequeña cantidad, interleuquina 10, que es de tipo antiinflamatorio, ¿no? Pequeña cantidad. Ahora, ok, se produce una alta eh, este fenotipo M1, la mayoría de monocitos, ok, en ese inflamatorio, pero para poder contrarrestar esta parte inflamatoria, hay un equilibrio con los macrófagos M2, que son de tipo antiinflamatorio y que por tanto tienen un perfil de citocinas antiinflamatorias, ¿no? Entonces produce mayor cantidad de interleuquina 10, por ejemplo, pero una baja cantidad de interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Y dependiendo del tipo, pues, de factor que se ha inducido, pues hay diferentes tipos de macrófagos antiinflamatorios, desde el 2A hasta el 2D. También se catalogó un tercer tipo, que es el M3, ¿no? Que permite, por ejemplo, que haya un equilibrio entre M1 y M2, ¿no? Si hay demasiado M2, pasar a M1, demasiado M1, M2. El punto es que no se rompe ese equilibrio, pues en todo caso, pues vendrían las enfermedades de tipo inflamatorias también. Ahora, bien, les había mencionado, ¿no? Que estos monocitos se van a activar con lipopolisacárido, que son reconocidos por los TLR4. E internamente hay una cascada de señalización, hasta por ejemplo, una de esas partes, ¿no? Es que el factor de transcripción FKB se libere de esta subunidad de KB, vaya al núcleo, ¿ok? Vaya al núcleo y permite la activación de genes diana. Ahora, a la par que se lleva a cabo esta vía, que es la vía TLR en FKB, también se activa la vía NOSH, que es motivo de estudio en esta investigación, ¿no? Fue motivo de estudio. Ahora, esta vía de señalización está constituida por receptores Notch y sus ligandos. Los receptores Notch están del 1 al 4, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Fueron en primer lugar descubiertos por Thomas Morgan en mosca de Drosophila melanogaster. Se encuentran en la mayoría de metazoos, ¿ok? O sea, se expresan en la mayoría de metazoos, claro, pero hay algunas variaciones, ¿no? En este caso, en humanos son 4 receptores, NOSH1, NOSH2, NOSH3, NOSH4 y 2 tipos de ligando, jagged como delta. Estos receptores NOTCH tienen un dominio extracelular, transmembranal e intracelular.
Entre el dominio extracelular, por ejemplo, hay cierto parecido entre NOSH1 y NOSH2, pero vemos que en NOSH3 y NOSH4 el número de repeticiones EGF varían, ¿no? 34 y 29, por ejemplo, aquí. Y entre la región HD del dominio extracelular hay un sitio de corte por las enzimas que vamos a hacer en la vía de señalización, una imagen, y también un sitio de corte del S1, también un sitio de corte C2. Y a nivel del dominio intracelular hay un sitio de corte C3. Vemos las diferencias entre NOSH3 y NOSH4, ¿ok? Que carece, por ejemplo, en NOSH3 y NOSH4, ¿no? De la región TAT, ¿ok? Y NOSH4 de la región NSR y TAC, ¿no? Entre NOSH1 y NOSH2 no hay mucha diferencia, en realidad, ¿no? Pero ahora por el otro lado tenemos a los ligandos. Entonces, YAG1 y YAG2, pues en el dominio extracelular es similar, prácticamente igual, pero en el dominio intracelular, el YAG2 carece de esta región PDCLs. Delta 1, delta 3 y delta 4, por un lado, delta 1 y delta 4, pues son un tanto parecidas, a diferencia de una de las repeticiones de la región de jefe. Y delta 3, por ejemplo, carece de esta región PDCL, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el estudio de estos receptores, sus ligandos, ¿no? Esta es la vía de señalización, ¿no? Cómo es que actúa cuando se activan esos monocitos, por ejemplo, con un factor puede ser el lipopolisacárido, ¿no? Acá señalan cuando hay un empaquetamiento de estos receptores, ¿no? Por participación del aparato de Golgi, ¿no? Retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, estos una vez luego se van a la membrana, ¿no? Está su dominio extracelular, intracelular, y una vez que entra en contacto con una célula vecina, ¿no? Reconoce su ligando, como vemos acá, y luego el dominio extracelular es endocitado junto con el ligando por la célula vecina, y por tanto te queda el dominio intracelular, ¿no? Acá hay un corte también dado por esta enzima ADAN, hay un cleavage, un corte en el sitio C2, y por tanto se libera ese dominio extracelular y el ligando son endocitados por la célula vecina. Entonces te queda el dominio intracelular, el NIC, que luego va a ser cortado otra vez, ¿no? En sitios C3 y C4 se libera el péptido B el péptido beta del dominio intracelular, ¿no? Y dicen que hay dos rutas, dos caminos. Ese dominio intracelular puede ir, por ejemplo, dicen, en realidad es una hipótesis, ¿no? Puede ser ir a los endosomas, ¿no? Y dice puede ser degradado por el proteosoma o u otro, y un signo de interrogación porque no se conoce muy bien, ir luego al núcleo, o sea, junto con las otras proteínas, CSL, MAN y otros factores, permite la expresión de genes diana como GES1 y GEI. O por el otro lado puede ir a otro camino, o sea, directamente se trasloca, se encinde, ¿no? Se libera y va al núcleo, pues, y obviamente con esas proteínas, MAMAL, ¿no? COP, CCL, permite la transcripción de genes de NAGES1 y GEI. A ver, voy a cambiar de diapo. Bien, esta es una imagen un poquito más completa también, ¿no? Vemos también el procesamiento hasta que llegue a la parte de la membrana celular, es prácticamente la misma vía, pero lo que señalan, por ejemplo, son algunos puntos, ¿no? Aquí vemos algunos anticuerpos, algunas formas de pastilla, en la realidad donde dicen que pueden bloquear ciertas partes de esta vía de señalización para que obviamente, pues, inhibir, ¿no? La expresión de estos genes diana que pueden participar en procesos inflamatorios, ¿no? Al final, para que el dominio intracelular no llegue al núcleo, ¿no? Incluso, ¿no? Bloquear estas proteínas que están como factor de transcripción y impedir la expresión de genes target en 8, de la vía de señalización 8. Ahora, si nos percatamos muy bien, ¿no? Aquí prácticamente pues nos dice, no lo sacan como una hipótesis, ¿no? Que en realidad el dominio intracelular, por ejemplo, ¿no? Acá dice que está el endosoma se degrada y el otro pues puede ir incluso, hay una interacción con otras vías, ¿no? De señalización, por ejemplo, el FKB, TOR, AKT, ¿no?
que en la otra imagen no estaba un poco tan deliberado, ¿no? Aquí ya se encuentra pues un poco más esclarecido. Pero vemos prácticamente que hay ciertos puntos ya establecidos como líneas terapéuticas. Es lo que en realidad señalan y lo que quiero dejar al final en claro, al final de esta pequeña charla, ¿no? De que al estudiar esta vía, conocer esta vía, pues veo ciertas dianas terapéuticas para poder de alguna u otra manera bloquear algún proceso inflamatorio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de los receptores Notch? ¿Por qué son tan importantes estudiarlos? ¿No? En realidad tienen un sinnúmero pues, de funciones. Uno de ellos es la supervivencia celular, somatogénesis, rol en infecciones por patógenos, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En el que se ha visto que el NOX4 es un regulador negativo de la respuesta inducida. Es decir, se ha visto, por ejemplo, que en ratones que carecen de NOX4, se ha visto que hay una respuesta que de alguna u otra manera no favorece la infección a Mycobacterium tuberculosis. ¿No? Por otro lado, se ha visto que tiene un rol importante en enfermedades de tipo inflamatorias, por ejemplo, la esclerosis múltiple, en donde la ausencia de Notch, ¿no? Dice que da una proliferación menos severa de la enfermedad. Otros roles, por ejemplo, es la proliferación, migración celular, metabolismo, embriogénesis, diferenciación celular, ¿no? En el desarrollo de tipos de células, por ejemplo, linfocitos T, ¿no? Una participación muy clara está en el ligando delta 1, NOSH2, y NOSH1 y NOSH2, ¿no? Entonces, por tanto, no solo se expresan en los monocitos, sino también en linfocitos T. Y lo que estaba estudiando en el laboratorio al que pertenecí, pues, es la enfermedad de CADASIL, ¿no? En este caso se veía, pues, que es un tipo de enfermedad más que nada de tipo nerviosa, ¿no? Una enfermedad de tipo genética también, ¿no? Se había visto que había mutaciones en los exones de NOX3, por tanto, se veía, ¿no? Que el dominio extracelular que conformaba el receptor NOX tenía un mal plegamiento, ¿no? Daba un mal plegamiento de la proteína. Entonces, se formaba el material osmófilo granular que se utilizaba para diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Es lo que veían ellos. Ahora, ¿qué descubrió el grupo de investigación al que pertenecí, ¿no? En aquel entonces? Porque ya habían estudiado más o menos por 20 años a Nosh y ahora estaban estudiando, querían estudiarlo en humanos porque lo habían estudiado en modelos murinos, en ratones, ¿no? Y ellos habían descubierto que en modelos murinos, ¿no? De macrófagos primarios, ¿no? De modelos murinos, que había un ciclo de retroalimentación positiva entre Nosh y TLR. No se conocía en realidad que había esa conexión entre ambas vías de señalización, ¿no? O sea, estudiaba TLR y Nosh por separado, pero ellos se dieron cuenta, pues, al estimular estos monocitos con LPS, incluso interferón gamma, pero yo no abarqué interferón gamma, sino TLR, con LPS, pues veían, pues, que había una relación, que Nosh también participaba en el proceso inflamatorio. Entonces veía un ciclo de retroalimentación positivo. Por otro lado, ¿qué más descubrieron? Que el NOSH3 es una expresión temprana a nivel de proteína, es el primerito a expresarse, a nivel transduccional, mientras que su RNA mensajero no se induce de manera significativa tras la activación de monocitos vía TLR4. O sea, o sea, lo común es que haya una expresión a nivel de RNA mensajero y que vaya a la par con su proteína, ¿no? Pero no veían esa relación en realidad, pero que sí el Notch 13 expresaba de manera traduccional, pues de manera temprana, a diferencia de los demás receptores. Por otro lado, ¿qué más encontraron? Pues que el CRN de Notch 3 inhibió la inducción de citocinas proinflamatorias. Por tanto, se vio rol este receptor en la expresión de esas citocinas, ¿no? Que son importantes en el proceso inflamatorio. Y que por tanto también en el fenotipo M1 de los macrófagos. ¿Qué más encontraron? Que NOX4 inhibe la señalización NOX y su sobreexpresión produce una baja producción de citocinas proinflamatorias. O sea, sobreexpresando ese NOX4 inhibe la parte inflamatoria, ¿no? Un papel un poco contrario con NOX3, ¿no? Que en realidad estimula y se encontró esto con el CRN que inhibía al momento que lo silenciaba. Entonces, a partir de estos previos estudios ya murinos, ¿no?
Ahora querían pasar en humanos y ver, pues se planteaban esta cuestión, ¿no? ¿Cuál era la función de estos receptores Notch en monocitos humanos por activación proinflamatoria mediada por TLR4? Que es lo que ya me encargué de hacer junto con una doctoranda, porque me apoyó durante el tiempo que estuve allá para hacer esta investigación, un poco incluso más joven que yo, ¿no? Entonces es lo que me encarga de estudiar, ¿no? Y entonces la hipótesis era, los receptores Notch participan en la activación de monocitos humanos por activación preinflamatoria mediada por TLR4, ¿no? Entonces, como objetivos específicos nos planteamos en aquel entonces, pues, determinar la expresión de esos receptores Notch, también de sus ligandos, ¿no? Pero más que nada del tau y del TAA4. Abarcamos solamente estos receptores, estos ligandos, disculpen, y para ver si la vía funcionaba, pues también estudiar su gen diana, GES1, uno de ellos, no abarcamos G, ¿no? Por cuestiones de no contar con algunos reactivos, más que nada los primers. Y el tiempo también, porque me agarró justo el tiempo de pandemia. ¿Cómo hemos dividido la parte del procesamiento de este estudio, ¿no? En estos siguientes apartados. Primero, el cultivo de monocitos humanos, luego la activación de esos monocitos, luego estudiamos la expresión génica, el RNA mensajero, luego el análisis de proteína mediante Western blot y finalmente el análisis estadístico. Ahora, la primera parte que es cultivo de monocitos trabajamos con muestra de Baficot. Fueron 10 muestras en total. Es decir, tuvimos que trabajar con el Hospital Universitario de Albacete. Ellos ya estaban en coordinación con la Universidad Castilla-La Mancha. Cada semana nos daban una muestra de pacientes, de personas donadoras de sangre, en realidad, esos eran los Baficots, ¿no? Y a partir de esas muestras, porque se procesaba una muestra por día, era trabajar su protocolo con bastante cuidado para poder aislar los monocitos, no se puede trabajar de corrido, así como una muestra de análisis clínico, ¿no? Sino es casi toda una tarde, incluso la noche, prácticamente todo un día. Entonces se trabajaba de manera bastante cuidadosa, ¿no? Ya por acá tengo un video, ¿no? Pues miren acá trabajamos con FICOL, que permitía separar, ¿no? Las fases y específicamente obtener esa región que era los PMC y donde se encontraban los monocitos. FICOL permitía esa separación. Acá estaba, por ejemplo, la muestra de sangre de sus donadores, ¿no? Que eran personas sanas. Obviamente, entonces queríamos ver el patrón en personas sanas y luego exponer esos monocitos a LPS, ¿no? Pasábamos a aislar esos monocitos, ¿no? En completa esterilidad, los colocábamos en tubo de 50 ml. En realidad tuvimos como 2 tubos por cada bolsa de Baficot, ¿no? Lentamente colocábamos la muestra por las paredes para de alguna manera evitar la lisis celular. Y bueno, acá está el ficol, ¿no? Aquí con la muestra. Y luego eso se pasaba a centrifugar. El centrifugado también hay que ver la velocidad de aceleración, ¿no? Frenado. También es un protocolo, ya el laboratorio lo tenía estandarizado, ¿no? Posteriormente, una vez que se centrifugaba, bueno, que está centrifugando, y lo que queríamos obtener era esta parte, ¿no? Esta región central, donde se encontraban los PMS, específicamente los monocitos. Separábamos la parte del plasma y nos quedábamos solo con esta región blanquecina, que era para cultivo celular, ¿no? Ahí lo van a separar, miren, con mucho cuidado, aquí está señalando la parte central, y luego pues agarraban su pipeta con el pipetus, pues, ¿no? Aspiraban la parte que no, del plasma, y luego separábamos la región central, ¿no? Cuidando de no aspirar la parte del ficol que no nos interesa, ¿no? Y luego este es el que se lleva pues a cultivo celular. Se hace un recuento también en cámara de Neubauer, el conteo celular, y en todas las placas, pues, en todas las placas, ¿no? Se trabaja con un número de células constante, ¿no? Una vez más o menos obteníamos unas 10 placas por paciente en realidad. Eh, lo que sí vemos es que las plaquetas impedían un poco que esos monocitos se pegaran bien en la placa y que puedan de alguna manera constituir una monocapa para cultivo, pero cultivo primario.
Y una vez que teníamos ya todas las placas contadas, contabilizadas con el recuento celular igual para todas, los exponíamos al EPS, así nanogramos por mililitro. Ya venía eso preparado, ya venía el reactivo en sí. Y lo único que variábamos era el tiempo de exposición, es decir, lo exponíamos, colocábamos la misma cantidad para todas. Un grupo de placa lo exponíamos a 0 horas, o sea, no tenía nada el EPS, tenía el EPS, pero nada, ¿no? Porque es 0 horas. Luego el otro a media hora, lo sacábamos luego de la incubadora, luego luego a 1 hora le exponemos a 1 hora, 2 horas, 3 o 6, 8, 10 o 20, hasta 24 el siguiente día. Y esas placas se iban congelando para luego, pues, extraer su ARN. Luego de extraer ese ARN, pues, pasarlo a CNA mediante RT-PCR y luego a una qPCR para hacer el análisis de expresión génica. Y consideramos el gen GAT como control endógeno, housekeeping, ¿no? Y también a la par extraíamos la proteína para hacerle un Western blot, ¿no? Y luego finalmente el análisis estadístico. Entonces, en resumen, partimos de una muestra biológica, que era un cultivo celular primario a partir de monocitos, que el cual lo habíamos luego expuesto al lipopolisacárido de diferentes tiempos. Luego extraemos su ARN y su proteína, y el ARN, ¿no? Lo pasábamos a CNA por RT-PCR, y luego hacemos una qPCR para ver su expresión génica y analizábamos. Y la proteína, pues hacíamos un Western blot y por análisis de citometría analizábamos la expresión proteica. Estos fueron los resultados, ¿no? Mira, eso es lo que les había mencionado antes, pues, ¿no? Lo que queríamos en la parte de acá, esa región de PMC, donde estaban los monocitos, acá estaba el ficol, la línea eritrocitaria, ¿no? El resto de celulares y el suero, pues, ¿no? Ahora, bien, esto con respecto al cultivo celular. Pero, ¿cómo saber, por ejemplo, si mi experimento funcionó? Si la expresión, si una vez expuesto mis monocitos al lipopolisacárido se activan macrófagos. Entonces, para saber esto, estudiábamos la expresión génica de factor de necrosis tumoral, ¿no? Esa citocina proinflamatoria. Entonces vimos en todos los 10 experimentos que hicimos de 10 pacientes distintos, ¿no? Se activó la expresión génica de este TNF-alfa. Cogimos en realidad los más representativos, los resultados que muestro acá son de los más representativos, no de todos, porque son 10 pacientes, no si quería sacar alguna media, pues tenía que trabajar con más muestra, ¿no? Pero en aquel entonces solo trabajé con 10 por motivos, pues más que nada de pandemia y otros factores, pero era lo suficiente como para decir que eran resultados, era como un primer piloto, ¿no? Pero bien, miren acá la expresión de esa citocina TNF-alfa, ¿no? Que más que nada, pues, tiene un pico bastante alto a las 3 horas, ¿no? Empieza desde 30 a un pico máximo a las 3 y baja de 6 a 24 horas, ¿no? Tiene inducción, por tanto, si vemos acá, bastante fuerte y rápida, ¿no? Hasta las 3 horas. Y esto funcionó en la mayoría, pues, en todos, en realidad, en todos los 10 experimentos que hice. Ahora, pero ya, ok, funcionó mi experimento en todos. Ahora voy a estudiar los receptores. A nivel de red mensajero, pues uno fue el receptor que más se expresó, miren acá, con un pico máximo a las 24 horas. O sea, se indujo de manera tardía. Y por otro lado, ¿no? NOSH2 y NOSH3 sobre una expresión un poco más baja, ¿no? NOSH2 expresó bastante bien los 30 minutos y bajó y luego un poquito que aumentó las 24 horas. Y NOSH3, por otra parte, tuvo un pico máximo en las 3 horas, o sea, un perfil con fluctuaciones entre NOSH2 y NOSH3, ¿no? Un pico máximo en las 3. Eso es a nivel de RNA mensajero. No se puede estudiar en NOSH4 porque en realidad no se contaron con los primers en aquel entonces. Ahora, ¿qué pasaba a nivel de proteína? Miren acá, consideramos el control endógeno de ERK, ¿no? Para todos los casos, así como en expresión de RNA mensajero trabajamos con el GAT, aquí fue con el ERK. Bien, y con NOSH1 vermine, ¿qué es lo que tenemos, no? Hubo una expresión máxima en las 24 horas, aquí especificada en la gráfica, y que coincide, ¿no? Con su perfil de RNA mensajero, que a las 24 horas tuvo una expresión máxima. En el caso de NOSH3, miren acá,
¿no? Ya a nivel de 0 horas y 1 ya estaba expresado, de una expresión temprana acá basal y una expresión en la 1 hora. Luego baja, dice 24 como que baja un poco más. O sea, se expresa de manera temprana el Nosh 3, ¿no? A diferencia de Nosh 1, que es un poco más tardío. Y Nosh 4, ¿no? Hasta Nosh 4 se expresa de manera tardía acá. 10 y 24 horas. 10 y 24 horas. Conclusión. Nosh 1 coincidió con los perfiles de expresión de cerro mensajero y Nosh 3 se indujo de manera temprana y Nosh 4 se tuvo una inducción en tiempos prolongados, ¿no? O sea, más tardío en realidad. Entonces podemos decir que Nosh 3, incluso vamos a ver más adelante, ¿no? Que lo podemos asociar de una u otra manera para poder bloquearlo, ¿no? En un estadio de tipo, en la parte de la producción de situaciones preinflamatorias. Ahora, recordando un poco también que el pico máximo de TNF alfa fue las 3 horas, ¿no? En ARN mensajero. Miren acá. Ahora, ¿qué pasaba con los ligandos? ¿No? Ya estudiamos los receptores. Ahora lo que faltaba ver eran los ligandos, ¿no? De los ligandos estudiados abarcamos delta 1 y delta 4 solamente, ¿no? El que más se indujo fue delta 4, ¿ok? Delta 4, pero ambos se indujeron de manera tardía a 24 horas. Ahora, esto coincide con el perfil de expresión de red mensajero de NOSH 1, incluso a nivel de proteína. Entonces, conclusión entre NOSH 1 y NOSH 4, pues ambos tienen un rol, participan bastante en la vía de señalización NOSH, es lo que quiere decir. Bien, entonces aquí hasta aquí estudiamos receptores, estudiamos ligandos. Ahora vamos a ver la proteína diana, ¿no? El target NOSH, que es lo que al final es lo que quiere expresar, ¿no? Estudiamos la proteína diana Gs1 a nivel de red mensajero y bueno, a nivel de traduccional vemos pues que a nivel de red mensajero el pico máximo es a las 3 horas y luego baja. Coincide con la expresión incluso de a nivel de red mensajero de TNF alfa y de NOSH 3, ¿no? A nivel de red mensajero también. Y Gs1 a nivel de proteína pues es un perfil con fluctuaciones. Máximo pico a las 24 horas que coincide más que nada con NOSH 1, ¿no? Es lo que podemos decir. Entonces, esos estudios de expresión génica y RNA mensajero, ¿no? Y de proteína, en realidad permite de alguna manera ver cómo participan estos receptores y ligandos pues a lo largo de la vía, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que pudimos llegar es, por ejemplo, en primer lugar, que se detectó la expresión de todos los receptores NOSH en monocitos humanos en respuesta a la activación y señalización TLR4 con perfiles distintos, ¿no? Cualquiera diría, pues, no, entre proteína y RNA mensajero, pues, los receptores, pues, tendrían un perfil, pues, similar, pero en realidad, a nivel post-traduccional, hay mecanismos, pues, que de alguna u otra manera eh, influyen en el caso de las proteínas, ¿no? Por otro lado, el receptor NOSH1 es el receptor con mayor nivel de inducción, como hemos visto claramente, ¿no? Mientras que NOSH3, hemos visto claramente, es a nivel de red mensajero, que es el principal receptor que se induce de manera temprana, que estaría relacionado con la expresión de genes proinflamatorios como TNF-alfa, lo hemos visto claramente. También NOSH4 parece desempeñar un papel menor en la vía debido a su inducción tardía a nivel traduccional. Entonces, si yo quiero trabajar pues con una dieta terapéutica, pues emplearía NOSH3 para inhibir la expresión de los genes proinflamatorios como TNF-alfa, ¿no? Y la expresión de los ligandos canónicos delta 1 y delta 4 de la activación de los monocitos humanos por estimulación proinflamatoria con LPS reveló perfiles similares, aunque delta 4 podría ser el ligando con mayor implicación e interacción ligando-receptor. O sea, aquí claramente vemos que, o sea, NOSH 1 y 2 y delta 4 se expresan bastante, pero vemos que en realidad el que más influencia tiene en la expresión de esa situación inflamatoria es el NOSH 3 porque se relaciona con el perfil TNF-alfa. Ahora, la expresión del gen diana Gs1 durante la activación de monocitos humanos en respuesta al estímulo preinflamatorio anteriormente mencionado demuestra un perfil con fluctuaciones, ¿no? Y que al final había